con lo que estamos oyendo, porque la fe, ¿cómo viene? La fe viene por oír y continuar oyendo la palabra de Dios, pero también el temor viene por oír lo que no está bien, por oír las palabras del enemigo, por oír otras voces que no son la palabra de Dios. Es por esa razón, estimados hermanos, amigos, que el nivel de fe, porque fe quizá es una de las palabras más importantes en nuestro vocabulario. Fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el nivel de fe en su vida depende del nivel de la palabra de Dios que usted tenga en su corazón. Le diré otra vez que el nivel de fe en su vida depende en su espíritu, depende del nivel o de la cantidad de palabra de Dios que usted tenga dentro de su corazón, de su vida. Es decir, lo que eso significa es, hay palabra de Dios abundante en su vida, entonces su fe va a llegar a un nivel bien fuerte. Pero si su fe es mediana, su fe será término medio. Si su fe es su nivel de palabra de Dios en su vida es muy pequeño, entonces no nos preguntemos por qué es que estamos caminando en incredulidad, pues debido a que la fe depende de la presencia de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Pero aquí se lee que hay contaminación de carne y de espíritu. El apóstol Pablo, cuando escribió a una iglesia llamada Tesalónica, les dice que no se dejen perturbar por espíritu. Quiere decir que en el mundo espiritual, definitivamente Satanás trabaja en el mundo espiritual, como hemos compartido, porque allí, ¿verdad?, es principalmente el objetivo de ataque del enemigo. Ahora, el crecimiento, el tema del crecimiento de la vida espiritual pasa por varias etapas. Ese es un proceso. Las personas no crecen de un momento a otro, no crecen de un día para otro. El escuchar, por ejemplo, que una persona se hará millonaria de un día para otro, es una idea tan fantástica que circula hoy en día en el mundo y que captura muchas veces la atención de millares y millones de personas en el mundo. Pero que se va a hacer millonario de la noche a la mañana, eso es una fantasía, es un sensacionalismo, pero realmente cuando usted lo ve en la realidad, en la práctica, eso no es verdad. Eso no es verdad. $10 no te van a hacer millonario de la noche a la mañana. $100 no te van a hacer millonario. Que usted los puede trabajar y que puede multiplicarlos con la bendición y la ayuda de Dios, ese es un tema diferente. Pero ya si usted se pone a trabajar el dinero, ese es otro tema aparte. Allí hay mucho que decir. De eso a que una persona se hace millonario de la noche a la mañana, es una falsedad. Entonces, dice incluso un proverbio, dice que los bienes adquiridos deprisa no serán al final bendecidos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver con ser millonario
con el crecimiento espiritual, porque lo que estamos diciendo es que así como esas cosas en la vida natural son un proceso, igualmente la vida espiritual y el crecimiento espiritual son un proceso que no pasan de hoy para mañana. Es más, dice Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, quiere decir que la perfección en nuestra vida, el crecimiento, dura toda la vida, hasta el encuentro con Jesús. Por esa razón es que, claro, uno de los objetivos del crecimiento es la perfección, en el sentido de madurez, pero perfectos nosotros no somos en el sentido absoluto de la palabra. Si usted quiere hallar perfección, no lo hallará en los seres humanos, no lo hallará en una iglesia. Si usted quiere hallar perfección en el sentido absoluta de la palabra, absoluto, usted solo lo encontrará en Dios, solo encontrará en Dios la perfección. Ok, pero el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual, el lograr estabilizarse espiritualmente, es un proceso que no es de la noche a la mañana, sino que va paulatinamente, va desplazándose y a veces es imperceptible. Digamos que si lo ilustramos de la vida natural, llega un momento en que dejamos de usar pamper y usamos otro tipo de ropa. Llega un momento en que se deja la pacha o el biberón y se empieza a comer. Llega un momento en que ya no estamos en los brazos de mamá o papá, sino que ya caminamos por nosotros mismos. Llega un momento en que hablamos, en que caminamos, en que nos valemos por sí mismos, y ese proceso a veces es imperceptible, usted no se da cuenta, incluso de ciertos cambios que ocurren en su vida. Es así la vida espiritual. Dice esto, lo que está escrito: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. Porque sería completamente anormal, todos chupándonos el dedo los domingos aquí por la mañana, aunque algunos todavía tienen la costumbre, ¿verdad? Pero sería normal, ¿no creen ustedes? Con una especie, ¿verdad?, de chupeta, nosotros a la iglesia, o ya grande, usando pamper, ya a nuestra edad usando pamper. Pero fíjese que si usted lo traslada a la vida espiritual, de lo natural a lo espiritual, hay gente que ha oído la palabra de Dios tanto tiempo y siguen usando pamper espiritualmente, y siguen usando pacha, biberón, y se les sigue dando mogo de comida porque todavía no son capaces de digerir comida sólida. Se les sigue dando leche y no comida sólida. Por eso dice el apóstol a los corintios: cuando estuve entre ustedes, les di a beber leche y no comida sólida, no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Porque precisamente el apóstol lo está ilustrando de la vida natural y lo está llevando a la vida espiritual. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez. No para los que son niñitos, porque no podemos ser chiquillos espirituales siempre. Siempre, hermano. Tal vez esto a usted le puede sonar un poquito crítico y un poquito esquemático, pero es una verdad. Siempre estamos dando 3 brincos, siempre estamos dando 7 gloria a Dios, siempre estamos dando 7 amenes y pensamos que con eso estamos transformando nuestra vida, la vida de nuestra familia, de los que nos rodean, el entorno, el barrio, la nación, la ciudad. Y no somos capaces de avanzar más allá. No somos capaces de digerir algo más espiritual. Hay un momento en que ya no tenemos que estar hablando de brinquito. Hay un momento en que tenemos que hablar de los dones del Espíritu. Hay un momento, hermano, en que tenemos que hablar de la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, porque volvemos a lo mismo. La fe dependerá de lo que nosotros creamos de la palabra de Dios. Mire, en nuestra generación, siglo XXI, ¿estamos correctos? Siglo XXI. Han pasado 21 ya siglos, 20 siglos después de Cristo. En nuestra generación, nosotros hemos experimentado un cristianismo sin poder, un cristianismo vacío, un cristianismo seco. Y hemos tenido que poner énfasis en los atractivos. En los atractivos. ¿Qué son los atractivos? El sensacionalismo. O sea, ponemos, por ejemplo, más énfasis en el aceite ungido que en la palabra de Dios. Porque el pomo de aceite ungido bendice y transforma tu vida. Porque el pañuelo transforma y bendice tu vida. Porque si usted hace X cosa, X ritual, eso puede transformar su vida y la de su familia. ¿Y qué pasa? Hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Hemos recurrido al agua bendita. Hemos recurrido a estas cosas, ¿por qué? Porque la iglesia, los cristianos, ha perdido poder. ¿Por qué ha perdido poder? ¿Por qué el cristianismo de hoy ha perdido poder? Hay una sola explicación: porque hemos descuidado la vida espiritual, la vida del Espíritu. Cuando la iglesia empezó, pasaron 300 años, podemos mostrarlo con evidencia histórica escritas que hay, de gente, digamos, responsable que escribió en los primeros 300 años de historia del cristianismo. Por ejemplo, estaba leyendo un padre de la iglesia, así llamado, eran padres, no porque ellos se decían sacerdotes, sino se les llamaba padres espirituales, porque eran los sucesores del ministerio apostólico. Uno de esos escritores del segundo siglo después de Cristo decía esto: en nuestro tiempo, decía Ireneo, el mártir de Francia, en nuestro tiempo, dice él, en nuestra fe cristiana hay muchísimos hermanos que han sido levantados de los muertos, porque han fallecido físicamente, y la iglesia se reúne, ora, ayuna y se levantan de los muertos.
Y decía esto, este escritor cristiano, a los críticos les decía, ustedes pueden hablar con ellos y preguntarles a ellos su experiencia de resurrección. Y son muchos, decía, muchos y muchos, que han sido resucitados de los muertos, sin incluir todos los milagros y prodigios que se hacían todavía en su tiempo. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy nosotros estamos enfocados hacia otros objetivos y hemos perdido el poder porque, les repito, hemos descuidado nuestra vida espiritual. Yo creo que para nadie es un misterio lo que voy a decir, lo que voy a contar. En el año 2021 yo estuve de muerte internado en un hospital de esta ciudad. Y lo que usted tal vez no se da cuenta, no sabe, es que el Señor a mí me levantó de la muerte, hermano. Porque una iglesia oró. Porque una iglesia le creyó. Ustedes han leído la historia de Pablo en Listra, en la ciudad de Listra. ¿Qué sucedió allí? En Listra, dice que lo confundieron, pensaron que Pablo era un dios de la mitología griega. Pablo y Bernabé, a uno le decían Júpiter y a otro le decían Mercurio. A Pablo le decían Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y a Bernabé le decían Júpiter o Zeus. Pero Satanás, que siempre está detrás, tratando de destruir la obra de Dios, levantó gente mala, llenó el corazón de incredulidad de ciertas personas al punto que agitaron a las multitudes. Imagínense usted, vea qué contradicción, porque el apóstol Pablo acababa de levantar en el poder del Espíritu a un hombre que toda la vida había estado cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento, estaba imposibilitado de los pies, nunca había caminado, dice el evangelista Lucas, que es el que escribe el relato. Y entonces Pablo, viendo que tenía fe, ordenó sanidad sobre el hombre, y el hombre, a pesar que nunca sus tobillos se habían enderezado, dice que se enderezó, se paró y empezó a saltar, a andar, porque había recibido un milagro de sanidad. O sea, la multitud en Listra, que era una ciudad de Licaonia antigua, al ver esto, empezó a decir, estos son dioses y no son hombres entre nosotros, porque nunca habían visto una cosa de esa magnitud. Pero Satanás vino y agitó a la multitud, y qué increíble que acaba de levantar, la gente acaba de ver a un hombre que nunca había caminado, y lo ven caminar, lo ven saltar, pero Satanás torna el corazón de la gente de manera que apedrean a Pablo. Esto es una cosa que yo no la estoy inventando en este día, domingo 12 de enero. Eso es algo que está en el libro de los Hechos. Apedrearon a Pablo. O sea, está escuchando, una multitud apedreándolo a uno. Evidentemente, nadie queda con vida. Y dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. Ya después que lo apedrearon, lo arrastraron y lo fueron a botar, porque pensaban que estaba muerto. Ahora lee esos detalles, porque no están escritos por gusto, están escritos inspirados por Dios para darnos fortaleza y edificación. Pero dice que los hermanos en Listra lo rodearon alrededor de él. ¿Y qué hicieron?
empezar a lamentarse, a levantar endecha, llanto, lamentación por Pablo, hablar solamente tristeza. ¿Qué hicieron? Dice su Biblia, lea. Dice que lo rodearon, oraron por él y se levantó. ¿De dónde se levantó? De los muertos, hermano. Estaba muerto. 500 personas, 1000 personas apedreándote. No vas a quedar vivo. Y se levantó y entró en la ciudad. Eso se llama el espíritu de la resurrección. Tenemos que aceptar el hecho que nosotros hemos perdido el poder del espíritu de la resurrección en nuestros días, porque el que levantó a Jesús de los muertos también está en nosotros y dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Dele la honra al Señor. El testimonio que le referí del año 2021, cuando estaba hospitalizado, estaba en angustia, en el estertor de la muerte, y estaba conectado porque no podía respirar. Y en mi angustia vi llegar en el espíritu, porque no podía abrir los ojos, vi llegar en el espíritu de repente un varón que caminaba presuroso, vestido como con una gabacha bien blanca, grande de doctor y zapato blanco. Rápidamente lo vi venir. Yo estaba al final de la sala, allá al fondo, casi pegado a la pared totalmente. Y lo vi caminar presurosamente entre las camillas y entre el personal médico. Pero yo estoy viendo esto en el espíritu. Y me tocó. Y me dijo, y me mencionó mis 2 nombres y mis 2 apellidos. Qué raro, porque en mi cédula yo no tengo mis 2 nombres, mis 2 apellidos. Y a mí no me habían registrado así en el hospital. Me habían registrado como estoy en la cédula, porque así lo registran a uno. Pero él mencionó los 2 nombres y los 2 apellidos. Me dijo, usted es el pastor Denis Guillermo Blas Rivera. Usted está enfermo. Vine a verlo. Pero me dice, usted no tiene nada. Porque oigan las palabras, usted está enfermo, vine a verlo, pero usted no tiene nada. Y usted diga que está sano. Diga que está sano. ¿Sabe qué es eso? Eso es confesión. Confesión de fe. Todavía hay gente cuestionando la confesión de la palabra de Dios. Usted está enfermo, pero diga que usted está sano. Sin embargo, dígale a los médicos todo lo que usted siente. El Señor lo levanta. ¿Sabe quién era? Un enviado de Dios. Mientras yo estaba, porque estaba inconsciente, entonces yo me quise levantar para agradecerle y no pude. Y lo vi irse nuevamente presurosamente entre las camillas y entre el personal médico. Un instante después me pude sentar en la camilla por mí mismo y me puse de pie. Punto y continúa.
porque incluso ese testimonio está grabado, me parece. Voy a preguntarle aquí en vivo a mi productor, pero yo creo que está, ¿verdad? En la página aquí, en este sitio. Entonces, usted lo puede chequear detenidamente. A partir de allí, fui levantado. Mi cuerpo fue transformado. Cuando me senté en la camilla, miraba de varios colores, como cuando ¿cómo se llama? El exterminador, miraba, ¿verdad?, con colores. Pero a partir de ahí, mi cuerpo fue transformado. ¿Sabe por qué? Y le vuelvo a repetir, eso no es algo que yo estoy inventando, porque usted lo sabe. ¿Por qué? Porque hay poder en la vida espiritual. Bueno, le diré algo más. 2 días después llegó un mensajero de Satanás. Después de llegar el enviado de Dios, llegó un mensajero de Satanás. Pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros, como creyentes, es necesario volver al poder del Espíritu. Es necesario volver al poder del Espíritu y dejar de ser unos religiosos que a veces somos más religiosos que San Francisco de Asís, y volvernos más gente de la palabra y gente del Espíritu. ¿Dónde estábamos? Ustedes me desviaron con su emoción que tienen este día. ¿Cuáles son los objetivos del crecimiento espiritual? Muy bien, los objetivos del crecimiento espiritual son precisamente la madurez de carácter. Es tener madurez de carácter. Madurez de carácter o perfección en el sentido de carácter. Madurez o perfección. No podemos ser niñitos. Tenemos que llegar a un punto donde nosotros estabilicemos la vida espiritual. Dejemos de hablar como niños, dejemos de juzgar como niños, de pensar como niños y empezar a hablar las palabras de Dios, a desarrollar una mentalidad con madurez. Uno de los objetivos del crecimiento, por supuesto que es cambios, es transformación. Nosotros creemos en un evangelio de poder. Nosotros no creemos en un evangelio de ceremonias. Dijo el Señor a los religiosos de su tiempo: ustedes le ponen cargas a los que creen que ni ustedes mismos quieren tocarlas ni con un dedo. Ni siquiera las quieren tocar con un dedo, pero se las ponen a la gente encima. Y eso precisamente hace cuando nosotros nos volvemos nada más unos religiosos. Pero uno de los objetivos supremos del desarrollarse espiritualmente y del cuidado de la vida espiritual es llegar a la estatura de Cristo, es parecernos a Jesús. Claro, desde luego, nadie es como Jesús, pero yo no puedo esperar que mi vida sea gobernada por lo que otra persona hace o dice, porque mi objetivo no es ser como ningún ser humano, solamente como es Jesús, a la estatura
de Jesús. Si ese objetivo nosotros lo perdemos, entonces nos amargamos. Nos amargamos porque estamos viendo defectos en las personas, estamos viendo defectos en los hermanos, estamos viendo defectos en la familia, en el esposo, en la esposa. Recuerde que sus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Ese es el objetivo, la estatura de Cristo. Ahora, la estatura de Cristo, ¿qué quiere decir la estatura de Cristo? Quiere decir alcanzar el nivel de Cristo. Pero usted dirá, hermano, pero alcanzar el nivel de Cristo, ese es el objetivo. Eso dice Efesios capítulo 4, dice que ya dejando la niñería, dice vamos a la perfección, a la estatura de Cristo. ¿Hay alguien que alcance la estatura de Cristo en la vida cristiana? Nunca. Pero ese es el objetivo. Cuando nos encontremos con Él, dice la Biblia que nosotros seremos semejantes a Él. O sea, esa estatura la vamos a alcanzar hasta encontrarnos con Jesús, pero el objetivo es ser como Jesús. Mi objetivo no es ser como los hermanos de alabanza, porque si no, hermanos, Dios mío, vamos a ver aquí a los hermanos de alabanza, a las hermanas, y entonces vamos a hacer un manual de conducta que nos va a apartar completamente del enfoque de la palabra de Dios, porque estamos viendo a los hermanos de alabanza solo poniendo un ejemplo, pero no estamos viendo al Señor, que es el objetivo de nuestras vidas. Es como yo sé, ¿verdad?, que hay casos que son asuntos que hay que tratarlos, pero porque digamos, hay situaciones muchas veces en la iglesia interna donde yo creo que a veces hay que salir huyendo de algunas iglesias. Hay que salir huyendo porque, Dios mío, cosas que hay ahí que nos van a destruir, mejor escápese. Y busque una iglesia donde haya edificación espiritual. He contado esta anécdota a lo largo de mis 40 años de ministerio. Conocí el caso de una congregación que casi cada vez que había una celebración especial terminaba en un bonche. De tal manera que muchas veces hasta se agarraban a los golpes a alguna familia, y en una ocasión, una familia no alcanzó de la repartición que se hacía en esa celebración especial, se agarraron todo y destruyeron la iglesia, y destruyeron el templo. Por eso el apóstol Pablo, usted lee cosas en la Biblia que usted las puede pasar inadvertidas, pero dice, son cosas que aún ni se nombren entre ustedes. ¿Cómo a veces, hermano, porque yo no alcancé negra y me dieron roja, y yo quería negra? A mí me dieron roja o amarilla y a Leo le dieron negra. ¿Cómo es posible, hermano, que por esas cosas nos peleamos, nos dividimos, hermano? No es que somos niños completamente, pero por eso dice la Biblia, esas cosas ni aún se nombren entre ustedes. No es posible que esas cosas pasen. Bueno, usted dirá, lo está llevando a un extremo. Me dijo una vez un hermano, usted, hermano, es un poco exagerado. No, eso es lo que he visto. Ese nivel de inmadurez. Creo que uno de los mayores retos que el cuerpo de Cristo, que la iglesia tiene, es la madurez espiritual. Un problema de crecimiento. Las personas necesitan madurar.
si maduramos, si nos perfeccionamos en el carácter, muchas cosas las podemos arreglar y solucionar, muchos problemas que nosotros tenemos los podemos solucionar. Punto. La estatura de Cristo, alcanzar la estatura de Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de la vida espiritual? El día anterior, en la primera parte, hablamos de la carne, porque la carne nos estamos refiriendo, la Biblia se está refiriendo a lo que el cuerpo quiere, no necesariamente que se trate de chicos o chicas, sino se trata de lo que el cuerpo quiere, donde el cuerpo se siente cómodo, que muchas veces nos desvía de Dios. Ok, usted se levantó esta mañana, había un poco de frío, ¿verdad? En el sector de donde nosotros vivimos, que es un poco más alto, por ejemplo, y si había un poco de frío, usted se levantó y si usted le hubiese preguntado al cuerpo, ¿qué quieres? ¿Ir al templo o quedarte durmiendo? El cuerpo inmediatamente le hubiera dicho, consigue una garrafa de fresco, busca una carne asada, una sopa hoy que es domingo y te quedas en casa disfrutando de tu descanso porque tienes que trabajar mañana y tienes que descansar y no hay que ser muy religioso. Eso le diría el cuerpo. Por eso Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, que es el cuerpo, es débil. Entonces, la carne es un enemigo letal de la vida espiritual, es decir, lo que el cuerpo quiere, porque dice esto, está escrito esto, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Es decir, no es que algunas cosas sean malas, pero no convienen. A ver, usted dice, bueno, pero yo quiero escuchar música donde no se habla de Jesús, música donde no se habla de lo cristiano, de la cruz, del nombre, de la sangre, y no se habla de estas cosas, música que no es mala. He tenido millares de preguntas de esto y he oído innumerables personas exponiendo sobre este tema. Música. Pero eso no es malo, ¿verdad? Si usted oye música sana, entre comillas, sana. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen, porque lo que usted está escuchando es lo que usted, de lo cual su espíritu se alimentará y se fortalecerá. Música indefinida producirá una vida indefinida. Incluso muchísimos artistas cristianos prefieren grabar música indefinida, que no hablen de terminología cristiana. Se está escuchando mucho allí que hablar de la cruz, de la muerte de Jesús, es como que causa un trauma. Imagínese usted un trauma en los niños. Puede traumar a los niños de la muerte en la cruz. ¿Saben de quién es esa idea? Parece buena. Pues dice que los cristianos mucho hablamos de sangre, mucho hablamos de la cruz, del sufrimiento, y que eso puede traumar a un niño. Pero ¿sabe quién está detrás de esa idea? El enemigo del alma, porque él sabe que él fue derrotado por la sangre de la cruz. Cristo lo exhibió públicamente
triunfando sobre él en la cruz. Entonces, la carne es un enemigo letal, pero me quiero enfocar en otro aspecto. Me quiero enfocar en el aspecto del legalismo. El legalismo es mortal para la vida espiritual. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es: tienes que hacer las cosas de esta manera. Esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Dijo el apóstol a los Gálatas: les quiero preguntar una cosa, dice el apóstol. ¿Recibieron el Espíritu por el oír con fe o por la obra de ser legalistas de la ley? ¿Por qué recibieron el Espíritu? Preguntemos, ¿por qué se recibe el Espíritu de Dios? ¿Por el oír con fe o por el cumplir con reglamento? Porque, Dios mío, si usted no cumple con un reglamento y con un dogma, si usted no cumple con un requisito, con una regla que hay, usted va al infierno. Así piensa mucha gente. Usted se pierde. Eternamente se va al infierno si no cumple con un requisito. Esto dijo el Señor a la gente de su tiempo. Hipócritas, les dice. Hipócritas. Limpian por fuera el vaso, pero por dentro está inmundo. Claro, las palabras de Jesús eran bien fuertes, hablando precisamente de legalismo, porque el legalismo pone énfasis en qué hacer o qué no hacer, en qué te pones, qué no te pones, cómo se debe vestir, qué debe comer, cómo se debe comportar. El legalismo seca la vida espiritual. El legalismo seca la vida espiritual. Porque si usted no cumple con algo, entonces usted está en pecado, dicen algunos. Usted está en pecado. Pero no se trata de cumplir. ¿Qué es el Evangelio? Nosotros tenemos que tener bien definido el concepto del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es reglamentos de cómo se viste una persona. El Evangelio no son reglamentos de qué es lo que come una persona. El Evangelio no son reglamentos de una conducta X. El Evangelio es el poder de Dios para transformación a todo aquel que cree. Y como estamos diciendo, si es transformación, es cambio. ¿Es cambio a dónde? Es cambio en su vida, en su forma de pensar. Alguna gente me ha dicho, pero ¿y qué pasa si una persona cree, pero no se viste correctamente? Pero ¿quién le ha dicho que hay una forma correcta de vestirse? Vengan todos de blanco al templo. Y el próximo domingo me vienen todos con una toga, con una sotana. Y el otro domingo se vienen de negro todo. ¿Qué dice, hermano, la Biblia sobre esas cosas, hermano? ¿Dónde hay una base escritural acerca de eso? Voy a decirle algo. Nosotros no podemos juzgar la vida de una persona.
no es como pastor, incluso un pastor no tiene facultad de Dios de juzgar la vida. Si los hermanos vienen y quieren que se medie por alguna situación, se puede hacer en aras de la unidad, pero de eso a juzgar personalmente la vida de alguien, eso no es facultad de ningún creyente, de ningún ministro. Hay que leer lo que dice Ezequiel capítulo 16. En su casa detenidamente, con tiempo, usted lea Ezequiel capítulo 16. Porque alguna gente me dice, pero mire hermano, es que los aretes son pecado. Es que si una persona se pone maquillaje, eso no es de Dios, eso es pecado. Es que usar joya, eso es pecado. Mire, la mujer no puede hablar en público. La mujer no puede ministrar, pero puede cocinar. Y te comes la comida que ella cocina. Pero puede planchar y te pones la ropa que ella plancha. Pero puede dar a luz y vives la vida que una madre te dio. ¿Cómo es que la mujer no puede ministrar? Porque la Biblia, dicen algunos, dice que la mujer calle en la congregación. Eso es una ignorancia absoluta de lo que el apóstol Pablo dice. Una ignorancia, pero de grandes ligas, porque el apóstol no dice eso. El apóstol literalmente lo que dice es que la esposa está hablando del trato de ciertas situaciones con su esposo, que tiene que estar sujeto, igual que el esposo tiene que estar sujeto a la esposa. Un tema aparte, solo abriré el paréntesis nada más. ¿Qué es lo que pasa? El legalista dice, la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Pero la Biblia no dice que la mujer, es la esposa. Pero dice que el esposo debe estar también sujeto a la esposa. Una vez alguien me dijo, hablando de esto, hermano, se vino a pasear, me dijo, en nosotros. Es decir, como dicen en otro lugar, la vino a regar toda, vino a arruinarnos, pues, porque vino a decir esto y le está dando aire, me dijo a las mujeres, le está dando aire. Pero es que, hermano, yo no puedo decir lo que la Biblia no puedo decir lo que la Biblia no dice, hermano. La Biblia habla, cuando el apóstol dice que la mujer calle, no se está refiriendo a que la mujer predique ni a que la mujer desarrolle un ministerio. Entonces te voy a hacer una pregunta, porque esos que quieren discutir y que salen hablando aquí en redes y que difunden esto, le voy a hacer una pregunta. Entonces, Andrónico, y dice que Junas era apóstol, era mujer, Junas. Eso está en Romanos 16. ¿Cómo el mismo apóstol Pablo le llama apóstol a Junas? Y también dice algo más, dice que Priscila era pastora. Y para que les duela más todavía a los legalistas, cuando el nombre de una persona se mencionaba primero, el que llevaba el liderazgo en el ministerio era quien se mencionaba primero. Por ejemplo, se dice de Pedro y Juan. ¿Por qué? Porque el líder era Pedro. Se habla de Jacobo y Juan, porque el líder era Jacobo. Cuando dice Priscila y Aquila, ¿quién era el líder? Tú lo has dicho. Era Priscila el líder. O sea, en el ministerio ella era, y lea lo que dice el apóstol Pablo, la iglesia que está en su casa, o sea, que la pastora, el ministro era ella.
Ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa con Aquila? Porque Aquila era su esposo. Bueno, pero una cosa es la relación matrimonial, él era la cabeza en la relación matrimonial, pero ella era el líder en el ministerio. Usted me dirá, usted saca, hermano, lo de Priscila. Entonces lea sobre Lidia, que era pastora también en Filipo. Y dice Lidia y la iglesia que está en su casa. Y lea las otras personas que Pablo menciona en la carta a los filipenses, Evodia y Síntique, que eran ministros de la palabra. Lea Romanos 16, donde menciona una lista de personas y mujeres que eran pastoras, que tenían ministerio en sus casas. Pero ¿qué pasa? Tenían iglesias, pero estaban al frente de una iglesia. Podemos ampliar ese tema, ampliar y ampliar y ampliar, pero ¿qué pasa? El tema es el legalismo. El legalista parte de ignorancia de la vida del Espíritu y de la palabra de Dios. Por eso yo le insisto en algo, estudiantes y pastores, no hay que hablar de cosas que uno no sabe. ¿Cómo es que a veces incluso gente se pone a hablar de psicología y no saben nada de psicología y escriben libros de psicología? Primero, por lo menos, lean lo básico de la psiquiatría, de la psicología, para poder escribir un libro y no decir cosas absurdas y ridículas que dan risa. Pero el legalista se cierra. El legalista se cierra como un puño de boxeador. Y el legalismo hace que la vida espiritual se seque, no se desarrolle, que no se vea la fe cristiana como algo vivo. Ahora, Ezequiel 16, el pasaje que he referido, usted vea, si alguien no sé si lo chequeó, usted verá allí cómo Dios piensa que una mujer se puede vestir. No es cómo se debe, sino cómo se puede vestir. ¿Cómo le gustaría a Dios que una mujer se vista? Hay que leer Ezequiel 16, porque dice que él encontró una joven, hablando de Cristo, hablando en términos espirituales. Dice el profeta esto: yo te encontré en el tiempo en que era el tiempo de tus amores y te adorné, ojo, te adorné. Puse un pendiente en tu nariz, no en el brazo, no en la oreja, en tu nariz. ¿Qué pasa si usted ve a la gente de alabanza aquí cantando con un gran pendiente de oro en su nariz? No. Mejor busquemos otra iglesia porque esto ya se tergiversó la cosa aquí. Legalismo, hermano. Y vea qué dice del vestido. Yo te vestí, le dice. Y habla de la fineza, y te ungí con perfume. Puse un brazalete en tus manos. Puse aretes en tus orejas y zarcillos en tus orejas. Entonces yo vengo y hago la pregunta: ¿cómo el legalismo sigue predicando un evangelio de apariencia y no han leído Ezequiel capítulo 16? El legalismo enfatiza en las costumbres. Hay costumbres que son buenas, pero hay costumbres que son malas. Y las que son malas definitivamente hay que erradicarlas. Hay que erradicarlas de nuestro estilo de vida. Hay un ejemplo
que quiero mostrar y finalmente, ese ejemplo está en Números 17, versos 6 al 8. Deme permiso un momento, quiero leerle esto. Números es es el cuarto libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Números 17 y versículo 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. ¿Por qué? Porque estos príncipes eran legalistas, y ellos empezaron a levantar una crítica feroz hacia el sacerdocio de Aarón y de Moisés, el ministerio de Moisés. Ahora escuche, porque el pueblo de Israel tiene a Moisés como el líder máximo en la antigüedad, pero este pueblo antiguo muchas veces quiso apedrear a Moisés y cuestionaban el ministerio de Moisés. Y no solo el pueblo, sino que los líderes, que eran los príncipes, tenían una mentalidad legalista. A ver, por favor. Entonces Dios le dijo a Moisés que todos traigan una vara, pero su vara, es decir, ese era un báculo que ya estaban completamente secos, es decir, habían sido cortados y habían sido procesados hace años, tal vez, y con el clima del desierto estaban completamente muertos. Que traiga cada uno su vara, incluyendo Moisés. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estará entre la vara de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Está escuchando? Había reverdecido, había echado flores y a la misma vez había arrojado renuevo y había producido fruto. 4 cosas. Reverdeció, echó flores, echó renuevo y echó frutos. Este ejemplo que le muestra, ¿qué quiso decir Dios con esto? Esto quiso decir, el legalismo lo que hace es destruir la vida espiritual, es destruir el ministerio, es destruir la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, a la gente de Dios. Paraliza espiritualmente. Pero hay algo un aspecto que usted debe tomar muy en cuenta, es el tema de la gracia. La gracia está en completa contradicción a la cuestión del legalismo, porque dice que la gracia nos justifica, la gracia nos da vida, la gracia nos transforma, la gracia del Espíritu nos hace gloriarnos en la vida espiritual, en Dios, pero el legalismo hace que la persona se gloríe en su obra. Ve, yo me he visto de la forma correcta, no como el otro hermana o hermano se viste. Ve, yo cumplo, yo estoy cumpliendo con lo que dicen.
Pero la Biblia no dice que el Evangelio es de cumplir cosas. La Biblia lo que dice es que el Evangelio es de fe, es de creer. Porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Que hay cosas que deben cambiar en nuestra vida, yo no lo sé. Eso es lo único que lo sabe Dios y usted. Pero porque es que no cambia. Porque es que no cambia. Porque yo quiero ver el cambio que yo quiero. Pero usted no es Dios. Es Dios. Ese trato es personal y entre el espíritu con la persona. Ese cambio es Dios el que lo opera. Ahora hay una cosa que quiero regresar, un punto al que quiero regresar, mejor dicho, donde iniciamos. Hay que tener cuidado con la contaminación de carne y de espíritu. De carne es no permitir que el cuerpo vaya en la dirección placentera donde él quiere ir. Y de espíritu yo le voy a decir algo, estimada iglesia, tenga cuidado con lo que usted escucha, porque es un poco peligroso escuchar de aquí y de allá, es un poco peligroso recoger de aquí y de otro lado. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no digo que no escuche otros ministros de la palabra, escúchelo, pero aprenda a desarrollar madurez, porque dice la Biblia, examínenlo todo y retengan lo bueno. Sepa cuando algo es bueno, pero cuando algo está contaminando su vida, tenga cuidado con eso. Hay que ver qué estamos escuchando. Hay que aprender a oír, repito, la voz de Dios y escuchar sobre todo la voz del Espíritu. El tema de oír la voz del Espíritu y de caminar en el Espíritu, déjeme concluir ahí. Caminar en el Espíritu. Ese es un lugar donde no tenemos mucha experiencia. El caminar en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Romanos 8 pone un énfasis en la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ese es un área que hay que conocerla, hay que trabajarla, hay que edificarla. Empieza por oír la palabra de Dios, creer la palabra, dar lugar a la palabra. Pero si usted quiere una vida fuerte, robusta, usted no puede estar enfocado, no puede estar enfocando su vida en otro lugar más que en lo que la palabra de Dios tiene que decir para usted. Es importante que nosotros aprendamos, nos volvamos expertos de cómo caminar en el Espíritu, en la forma en que caminemos en el Espíritu. Vamos a empezar a ver el mover sobrenatural de Dios, vamos a ver una vida espiritual fuerte, robusta, no persona llena de tradiciones y de costumbres estériles que no producen la vida ni el fruto del Espíritu. Le quiero agradecer mucho por su atención en este día. Gracias a quienes nos ven. Que Dios les bendiga. Por favor, si se puede poner de pie un momento.